Hola, buenos días. Bueno, esta vez tenemos de invitada, tengo el honor de presentar a Pilar Hurtado Larraín, periodista y editora gastronómica, magíster en literatura y diplomada en edición. Fue exsecretaria de la Academia de Gastronomía de Chile y actual presidenta del Círculo de Cronistas de Chile. Así que felicitaciones. Y para mí importante, que soy un amante de los libros, desde 2006 ha publicado varios, eh, entre ellos Memorias de una golosa, Recetas al pie de la letra, Cocinar es fácil y entretenido, La olla creativa y habrán otros más. Em, Te leí que el sofrito es lo que le da el sabor a Chile. ¿Por qué sería importante ir al encuentro del placer? Bueno, hola Ale y hola a todos los que están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Me siento súper honrada y feliz porque además me encanta hablar de lo que me gusta. Y el placer es una de esas cosas, sobre todo el que está ligado al buen comer, ¿no? Hablando del tema del sofrito bueno, es como que intentando buscar como un sello de identidad en nuestra cocina, ¿no? Porque un Ujú, poco pasa que la gente suele comentar, no, que no sé, pues que en realidad la cocina chilena como que no tiene mucha identidad, que la ujú, empanada no viene de Chile, que el pastel de choclo se repite en Argentina, que la humita, o en Perú, qué sé yo, la humita también, el tamal en otras partes es como un poco lo mismo. Entonces, a mí en realidad esas discusiones me tienen un poco sin cuidado, ¿eh? Porque creo que el tema de la identidad está como eh, por eso decíamos lo del sofrito, ¿no? Que es como la base de la manera en que ujú. tú alineas tu comida, ¿no? La manera en que tú partes cocinando. Yo me parecería muy extraño que cualquier chileno o chilena que empieza a cocinar algo no haga primero un sofrito para lo que sea, ¿entiendes? Mm, No solo para un pino, sino para empezar, no sé, el poroto granado, uno dice ya, el poroto granado todo lo pones con agua, que sé yo, pero primero un sofrito con algo, ¿no? mm. Entonces, en ese sofrito hay como ciertos ingredientes que no faltan, ¿no? Se han hecho como, se han mencionado varias veces, sobre todo, me acuerdo Juan Pablo Mellado, chef, hablaba mucho del Ujú. aliño, y el Tomás Olivera también, creo, del aliño negrita, ¿no? Que tiene como Sí. este mix y que tiene este toque de comino que es Ujú, tan propio de nuestro aliño, ¿no? ujú, Entonces, el aliño completo, ¿no? Entonces, uno empieza ya la cebollita, el aliño completo, o si lo haces separado le pones, no sé, sal, un poquito de ujú. orégano, comino, qué sé yo, una zanahorita rallada para el color y para el cariño y todo eso. Entonces yo creo que desde ese punto, o sea, desde ese punto de partida despega, ¿no? Un sabor identificable de lo que sería la cocina chilena. Y el cariño también, pues. Sí. Oye, te cuento que ayer andaba en el supermercado y en los congelados veo unos paquetitos chiquititos que decía sofrito. Los he visto, sí. Mira, yo creo Y que es una herramienta bacán para la gente que no tiene tiempo de estar picando, ¿no? ¿Qué opinaste tú de sí, eso? bueno, y no, mira, al principio, hace muchos años atrás, era bastante crítica, pero me acuerdo una vez que conversando con una persona que tenía problemas de movilidad, me explicó que esos productos eran fantásticos y eran ideales para personas, por ejemplo, que, eh, que no pueden ver bien, que no pueden cortar, que tienen problemas que uno ni siquiera se imagina. Entonces, cuando empieza la crítica desde, o sea, desde tu propio escenario, te estás perdiendo también otras verdades que son tan verdades como la tuya. O sea, personas, por ejemplo, me acuerdo cuando se vendía, o sea, o se vende papas peladas y en las redes, pero ¿cómo las personas flojas no pueden pelar ni siquiera una papa? Pero oye, hay personas que tienen, vuelvo a decir, problemas de movilidad que no pueden pelar. Será un porcentaje menor, bueno, pero bueno, está Sí, ahí pues. también a la mano. Así que, claro, una persona,
no sea, o sea, puede ser por tiempo, pero también por otras razones que lo encuentro de que, bueno, deberían estar a disposición también como muchas otras cosas. Sí, sabes que tienes toda la razón. Nunca me había puesto en ese pensamiento de las personas que quizás no tengan movilidad o que tengan alguna discapacidad que no les permita hacer Exactamente. eso, y no solo el tema del tiempo, ¿me entiendes? Y por Mm, último, bien, como tú decías, ¿no? En la medida en que esté todo disponible, tú verás qué escoges, pues, ¿me entiendes? Si tú opinas que la papa hay que pelarla y lo puedes hacer, compra tu papa y pélala, pero no critiques exacta, al que no puede hacerlo. exactamente, exactamente. Y fue también reforzado esto, este pensamiento que tuve, con una charla que dio el chef Sumito Esteves, Sí, Sumito. que Sumito dice, o sea, contó la historia de una vez que le sirvió, que hizo una comida para un muy buen amigo que tenía Parkinson. Entonces él pensó no desde lo que a él le gustaría cocinar o cómo servirlo, sino que pensó en su amigo primero. Ujú. Entonces, el tipo de platos, qué es lo que iba a hacer de comida, por ejemplo, obviamente no iba a ser una sopa, entonces hizo cortes mucho más duros donde solamente había que pinchar el vaso de plástico por si se le caía, o sea, lo encontré de un amor profundo, porque estás pensando en la persona en la cual tú le estás sirviendo. Sí, qué lindo, ¿ah? Y es Sí, verdad, porque en verdad ese es amor, po, ¿me entiendes? Es pensar en el exactamente. otro. O sea, yo creo que cuando uno cocina desde el corazón, lo hace Ujú. pensando en cómo van a disfrutar los otros lo que tú estás haciendo, y ese amor se siente también. Otra cosa es cocinar desde el ego, ¿no? Como para Exacto, lucirse, como preparar las exactamente. cosas como para epatar, por decir, sorprender a las otras personas y que digan, ¡ay, qué buen cocinero, qué buena cocinera! Eso es Sí, desde el ego, no es desde el amor. sí, El amor es sí, pensando en satisfacer y en apapachar al otro, ¿no? exacto. Sí. Bueno, te cuento que mi madre eh, es la que me une cual cordón umbilical con el tema del alimento y la comensalidad. Mm. Y bueno, tú eres hija de la queen de la gastronomía en Chile, Pilar Larraín. Y te quería preguntar qué fue y es lo que te une a tu madre en el plato. Porque habrá códigos, que los entiendo, alimentarios que se heredan. Sí, pucha, es una pregunta linda, pero también un poco difícil, ¿ah? Porque no sé si Mm, sabría separar el tema gastronómico de mi mamá, fíjate. Siento que mi propia mamá llegó a la gastronomía de así como de refilón, porque cuando se mm, casó con mi padre, mi mamá venía de una familia donde a mi abuela materna la comida no le importaba nada, o sea, digamos, había alguien que se hacía cargo y mi abuela ya. nada, ¿me entiendes? Entonces a mi mamá no le dejaban entrar a la cocina y no tenía idea, y hay una anécdota muy chistosa, que le he contado un par de veces, pero da lo mismo, que cuando mis papás estaban de novios, mi papá llegó de regalo a la casa el primer día que fue a almorzar, ponte tú un sábado, con un arrollado guaso en un paquetito. Y mi mamá Ya. agarró esto, miró y dijo, se metió a la cocina y dijo, ¿qué es esta cosa? Bueno, se cocinará. Y la tiró a una olla con agua hirviendo. Y salió el arrollado así, de este tamaño, duro. Esa era su relación con la cocina. Entonces, a partir ¿cómo se llama?, de la relación con mi papá y todo, que venía de una familia donde mi abuela paterna sí era una gran cocinera y la cocina era algo muy importante y los almuerzos del sábado y del domingo como se preparaba y había como una tradición familiar muy importante con relación a la gastronomía, fue que ahí mi mamá empezó, dijo, bueno, voy a tener que, ¿me entiendes? Cuando se casó, ella contaba también que le heredaron, así, se fue con la cocinera que había sido de la abuela de mi papá, llegó con ¿Ya? ellos a cocinarles durante el primer tiempo que estuvieron en Chile, porque después nos fuimos conmigo, chica, a Perú. Entonces Ya. allá mi mamá tuvo que echar mano a libros de cocina, empezó a cocinar, y fíjate que fue a tal grado que después, en los tiempos de vacas flacas, mi mamá se ganó la vida cocinando. O sea, entre otras Sí, cosas, ¿no? Cosía, qué sé yo,
Después fue secretaria en la Embajada de Chile, en Lima, y qué sé yo, y ahí empezó como a banquetear, a hacer comiditas chicas, qué sé yo, y después terminó, cuando se regresó a Chile, ya siendo Sí. banquetera que atendió hasta en La Moneda, etcétera, ¿me entiendes? Entonces, para mí, ponte un recuerdo que tengo mientras que estábamos nosotros con mi hermana chicas, y mi mamá hacía sus tortas para la venta, hacía tortas Ujú. para vender, entonces nos pasaba estos bowls, que en esa época Ujú. era un bowl de fierro enlosado, el que había en mi casa ya, con la batidora para que hiciéramos el merengue mientras que ella hacía otra cosa. Entonces nosotros Ya. ahí como sosteniendo el bowl, y tengo el recuerdo de ese sonido, y obviamente que después el premio era pasarle el dedo al bowl cuando ya se había sacado el Claro. merengue Ah. y chupar los batidores, ¿no? Sí. Entonces está como demasiado unido a mí, y tenemos una complicidad en este tema tan bacán que hasta el día de hoy, mi mamá está mayor, pero igual está súper vigente y todo, de nuestros mayores placeres, aparte de viajar, que nos encanta, siempre que podemos, es salir a comer juntas, a probar restaurantes y comentar y como decir, oye, esto tiene tal cosa, sí, oye, me encantó este plato, lo voy a copiar, ¿me entiendes? Lo voy a reproducir en la casa, entonces después hace sus pruebas, ya, Pili, mira, reproduje el plato que probamos el otro día, ¿qué te parece? Entonces yo, sí, sabes que te quedó muy bien o no, estaba mejor el otro. Sí, es Mm, como un hilo conductor de nuestra vida. sí. Bueno, con mi mamá también se ganó la vida. Yo me acuerdo cuando chica, por la cocina, hacía humitas y pasteles de choclo, y yo me acuerdo ir con ella iba con un canastito de mimbre, con las humitas, el pastel de choclo, tocando los timbres de las casas y ofreciéndolo. Y después fue maestra cocinera en un restaurante de la costa. Entonces, te entiendo perfectamente como esa relación íntima que uno tiene desde pequeña, ¿ya? Por ejemplo, a mí me cuesta mucho entender a una persona que no le guste comer Mm. o que no vibre cuando yo, por ejemplo, hablo de comida, que no les importa, que no, que realmente, incluso hay una persona que una vez me dijo, yo como como para no morirme nomás, pero en realidad me da lo mismo lo que me sirvan en el plato. Entonces yo le decía, pero ¿cómo no vas a tener algo, una cosa que te guste? No, no, Le da exactamente lo mismo todo, ¿eh? sí, Increíble. sí, sí, Bueno, he conocido un par de personas así, y yo creo que una era mi abuela materna, fíjate. ¿Sabes ya. qué? Mi mamá y mis tíos se acuerdan que se morían de vergüenza cuando ya estaba mayor mi abuela, ¿no? Cuando ya no tenía estas señoras cocineras, qué sé yo, Ajá, ujú. de cuando vivían en el campo. Invitaban a comer a alguien a la casa, sobre todo mi tía, la menor, que vivió con ellos después que los grandes ya se habían ido, y les daba mortadela frita con, ponle tu puré instantáneo de caja de comida. Se morían de vergüenza. O sea, sí, salchichas, como que lo único que le encantaba en la vida a mi abuela era como la leche condensada eh, y la mayonesa, ponte tú, esas cosas. Y se murió de Ya, 101 años mi abuela, ¿eh? A pesar de que se alimentaba como el forro. ya. Oye, ¿y ella logró alguna vez decir, explicar un poco cómo había sido su infancia o su relación con la comida, que era como, Mira, yo creo que yo nunca le pregunté, pero por lo que tengo entendido, por las cosas que mi mamá cuenta, que los abuelos de mi mamá, o sea, los papás de mi sí, abuela, es más, o sea, mi bisabuelo le encantaba él cocinar también, ¿me entiendes? ya, Vivían en una casa, en un fundo, una cosa en Constitución, en el Maule, entonces había como todo un tema ahí, ujú, pero no, yo creo que tenía un tema más bien de estético, ¿sabes? O sea, creo que empezó a pesar, en mi abuela eran 4 hermanas mujeres, entonces ya, yo creo que mi abuela contaba, y de ahí debe venir ahora que lo pienso, que cuando ella tenía como 12 años estaba un poco gordita, y los ya, papás la obligaban a ah, salir a caminar y le ya, quitaban estas galletas, ¿te acuerdas de estas galletas, las galletas de campo que hacían a los sí, trabajadores? sí, Ya, sí, sí, que ella sí. iba como a robarse estas galletas de campo porque este fundo tenía Ah, trabajadores, qué sé yo. Entonces le quitaban estas cosas y los panes de la mano y la hacían caminar para que no fuera gorda.
Entonces yo creo que, mira Sí, el daño que se le puede causar a una sí. persona, quitarle el placer de comer por toda la vida. ¡Qué horror! Exactamente. Bueno, por Horroroso. eso cuando yo trabajo en la biografía alimentaria, me gusta ir a la primera infancia. De repente cuando hay conflictos en la adultez, uno si escarba como un poquito o hace relación, de repente salen estas cosas Sí, que te marcan así siempre. Por eso que le digo a las mamás, a los papás, a las personas que están a cargo de los niños y niñas, que vean o que muestren una relación más, a ver, natural, ¿no es cierto? sí, Para sí, no usar sí, la palabra sana, para no decir no, que la gente está no, insana, pero qué ganas de exactamente, decirlo. exactamente. O sea, es una palabra que cada vez ocupo menos, por eso me Mm, faltan adjetivos. sí, es Bueno, verdad. y a propósito de eso, uno de tus libros, Memoria de una golosa, Sí. a mí me gustaría que nos describieras un poco la percepción que tienes de este adjetivo, porque retomas lo deseable y lo gustoso. Este placer que de repente somos como reacios a activarlo, ¿ya? Ujú, En todo aspecto. Pero ahora que estamos claro. viendo el tema de la comida. Bueno, cuando yo escribí este libro, eh, en realidad la idea original del tipo de relato, por decirlo de alguna Ujú, manera, me la dio Alberto Fuguet, que era como sí. el editor de ese sello editorial de Alfaguara, que se llamaba Epicentro, y me pasó unos libros de una cronista gastronómica norteamericana, me olvidé, se me fue el nombre en este minuto, ya me voy a acordar, Ruth Rachel, que tenía uno que se llamaba Comfort Me with Apples y otro que no me acuerdo, A Tender at the Bone. Entonces eran como o sea, ella hacía relatos autobiográficos donde el hilo Ujú, conductor era la comida, ¿ya? Entonces yo empecé a leer esto y dije, chuta, ¿podré hacer algo así? ¿Tendré tantos recuerdos ligados a la comida y al placer ligado a la comida? ujú, Y dije, voy a experimentar escribiendo como en esta línea, ¿no? Y en esa época yo escribía columnas en la revista Capital que eran también en primera persona y en el fondo hablando, eran críticas de restaurantes, pero también como metiéndole un poquito de cuento, ¿no? A cada ya. una de las crónicas. Entonces ahí me tiré y empecé a escribir y me di cuenta que, wow, tenía una cantidad de recuerdos relacionados con comida que se pudo armar una historia. Entonces, para mí como que el disfrute y el goce es algo súper natural. Eh, Ujú, Fíjate que tiene que ver, yo creo que mucho con mis padres, o sea, con una escuela de goce, ¿me entiendes? sí. De goce no solo con la comida, sino con la vida al aire libre, la naturaleza. Exacto. Nosotros éramos muy Ujú, campistas, hacíamos mucho camping cuando vivíamos en Perú, ujú, en la playa. Entonces, olvídate, la producción de estos campings, que salen algunos ahí ujú. relatados en las memorias de una golosa, era como, llegaban hasta el licuador, hacían pisco sour, paella a la orilla de la playa, eh, pucha, las fogatas, la Ah, canturreo, el cometa Halley con el telescopio, toda la cosa. ajá. Entonces, una relación como muy natural con ese disfrute del cual el tema gastronómico, la comida y bueno, ya más tarde el vino y todo eso es parte muy importante para mí. Muy bien. Y por último, buscas estos espacios de la dirigencia, ¿ya? Sí. Como, bueno, actualmente presidenta del Círculo de Cronistas, etcétera, etcétera, y varios más por ahí. ¿Por qué crees que es importante habitar estos espacios, desarrollarlos, guiarlos? Eh, Me gusta mucho el trabajo en equipo. Ujú, Eh, Me gusta reunirme con pares, con gente que tiene los mismos intereses que uno. Y o sea, personalmente siento que tengo una, una fuerza así y una como capacidad de liderazgo. O sea, qué feo que lo diga yo, ¿ah? Primera vez en mi vida que lo digo, pero así como en voz alta. Pero ujú. siento que sí, ya tengo 60 años, como si no lo puedo decir ahora, ya no lo dije, ¿me entiendes? Que tengo una capacidad de liderar equipos,
de una manera como muy propositiva, democrática, dándole espacio a todos. Y son cosas que a lo largo de mi vida me he ido dando cuenta que tengo estas herramientas y me encanta poderlas poner a disposición de un grupo que a veces no hay mucha gente que levante el dedo para decir yo Sí. puedo hacerlo. Entonces yo digo, yo puedo Mm, hacerlo porque tengo esta capacidad de armar equipo, hagamos esto, yo te ayudo, si tú no lo puedes terminar, pásamelo, lo hago yo, ¿me entiendes? Entonces, ujú, eso por un lado, y por el otro también siento que la unión hace la fuerza, ¿me entiendes? Y en la medida en que sí. uno se reúna con pares y lidere y haga proyectos y trabaje en pos de esos proyectos y consigas convencer a los otros de que se puede hacer y que es un Mm, aporte, me parece una mezquindad no hacerlo. sí. ¿Me entiendes? Me pasa lo mismo que Mm, cuando voy a algún restaurante eh, y noto que hay ciertos como, no quiero usar la palabra errores, pero cosas que no están funcionando tan ujú, bien en esa circunstancia, ¿me entiendes? Me parece también una mezquindad cuando me preguntan qué tal estuvo todo, decirle rico tu té, ¿me entiendes? O sea, decirle, ah, mm, sí, fantástico, chao, te sí. veo. No, Sí. yo le digo, ven para acá, te voy a decir las cosas que me parece que podrían mejorar. Mm, Esto, pero en sí. buena, ¿me entiendes? O sea, siempre Sí. trato de hacer eso, lo mismo que mis como roles más de, entre comillas, liderazgo, con mucha responsabilidad y mucho respeto por la otra persona. O sea, Mm, nunca como desde una postura así como, mira, lo que tú tienes que hacer es tal mm, cosa. sí. Oye, a ver, miren, ustedes que son la directiva, ustedes tienen que hacer esto y yo salir ahí como a saludar nomás. No, o Mm, sea, es como arremangarse y hacerlo todo. mm, Y en el tema de los restaurantes también, o sea, decirlo desde un lugar con mucho respeto, entendiendo lo que significa ese trabajo que está sosteniendo probablemente a muchas familias también, ¿entiendes? mm, Es sí. lo mismo que al hacer una crítica buena o mala, también uno tiene que ser muy responsable con eso. No se Sí. trata solamente de decir, ya sabes que me fue mal acá, esto es una basura, lo voy a destruir y que se pudran. Mm, No, porque obviamente puede ser un mal día. Hay muchas circunstancias y eso es como harina de otro costal y podría estarte hablando una hora de todo lo que es el tema de la crítica y eso, ¿no? Pero así como a grosso modo, siempre con sí. mucho respeto y mucha responsabilidad, ¿no? Bueno, Pilar, muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición. Me encanta conversar con gente que vibra con el tema de la comensalidad, el comer, lo alimentario. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ale, a mí también me encanta y cuando quieras volvemos a hablar de algún otro tema relacionado con esto feliz. Chao, chao. Chao.